se va a presentar el día 2 del 11, ¿sí? O sea que tienen hasta el martes que viene para presentar a las 8. Se falta un poquitito para terminar las clases. Quedan 2 prácticos más, el segundo parcial, después el recuperatorio global para quienes tengan que ir al recuperatorio, ¿sí? Seamos conscientes los que seguimos en carrera, en la materia, seamos conscientes de la presentación de las actividades prácticas, ¿sí? Vamos a hacer un repasito de lo que es un poco la inducción del personal. Vieron que en la unidad 3 tenemos reclutamiento, selección, y ahora el último puntito que corresponde, que es la inducción. Cuando ya hicimos todo el proceso de selección del personal, vamos a ver la inducción. A fin de clase, como queda la clase pendiente, vamos a usarla de consultas. Entonces quienes quieran hacer alguna consulta previo al examen final la podemos aplicar. ¿Qué decimos que es la inducción? Es proporcionarle a los empleados toda información básica sobre los antecedentes de la empresa y cualquier otra información que necesiten para el desempeño de sus actividades en forma satisfactoria, ¿no? Ustedes están en segundo año. ¿Ustedes tuvieron un proceso de inducción por parte de la facultad? ¿Qué dicen? ¿Sería el CIU, profe? Sí, El CIU, profe. muy bien, exacto. ¿Y qué hicieron en el CIU? Tuvimos como materias introductorias para la carrera, cada carrera en particular. Así es, y ustedes han tenido un CIU bastante particular, ¿no? ¿O no? Sí, hicimos de forma remota. Remota. Remota por la pandemia. Ustedes el segundo año, entonces ya les tocó estar en CIU con pandemia. Si no han estado en pandemia, les puedo asegurar que más allá de hacer todas las actividades que hicieron en forma virtual, les hubieran hecho un recorrido por la universidad. Entonces, le hacían el recorrido por la universidad y le iban presentando las distintas áreas, institutos, facultades que existen en la universidad. Entonces le iban a hacer una especie de city tour. Cuando una persona se incorpora a trabajar, supónganse ustedes que se incorporan a una gran empresa, son nuevitos, llegan el primer día a la puerta, ¿quién los va a recibir? Seguramente alguien de recursos humanos. ¿Y qué es lo que van a hacer ese primer día? Es como cuando uno entra al colegio, ¿no? Cuando llegábamos, nos cambiaban de colegio, entrábamos a un colegio nuevo, era toda una sensación extraña. A uno lo asusta todo lo nuevo, ¿no? Y lo mismo pasa con la inducción. ¿Qué es lo que debe pasar en la inducción para que sea satisfactoria? Justamente en hacer que la persona que se está incorporando se sienta identificada con la organización, se sienta parte de esa organización, sienta que la bienvenida que le dieron de parte de la organización ha dado sus frutos y va a continuar dándolos en el proceso de evaluación que va a tener esta persona en esa adaptación. ¿Se entiende? Con lo cual, es una situación muy importante a la que debemos prestar atención dentro de las organizaciones. Es la integración entre un sistema social y los nuevos miembros que ingresan a él y constituye el conjunto de procesos mediante los cuales aprenden sistemas de valores. Es importante instituir un proceso para la acogida o recepción de los nuevos empleados en el acto de ingreso a la organización, ¿no? Y la introducción en el nuevo ambiente laboral. Es muy común ver en algunas organizaciones que no instituyen el proceso de inducción, decirle al empleado nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es tu escritorio, sentate, estas son tus actividades. Y uno se queda paralizado del miedo, ¿no? Porque primero, entramos a un lugar nuevo, no conocemos a nadie, nos dan una pila de cosas para hacer y nos paralizamos en un minuto. Qué distinto sería que si la persona que lo recibe en forma amable, le presenta a los compañeros, le muestra, le hace un city tour por el área o el lugar donde va a trabajar. Hay cosas básicas, como por ejemplo que a uno le muestren dónde está la cafetería para ir a hacerse un té, un café, dónde está el baño, cuáles son los horarios,
qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cuáles son los internos telefónicos, entre tantas cosas que se pueden hacer en el proceso de la acogida de la persona apenas ingresa a la organización en el primer día, ¿no? Y no dejarlo a merced propia de que haga una actividad específica, porque vamos a estar haciendo un mal proceso de inducción. ¿A quién se destina? A todos los empleados nuevos que se incorporen en la organización, a todos los empleados que se reincorporan a la organización luego de una ausencia extendida, una enfermedad, una licencia sin goce de haberes, a los empleados que cambian de puestos de trabajo dentro de la propia organización. ¿Qué es lo que vamos a ver con los empleados nuevos? Y bueno, alguien es nuevo dentro de la empresa, lo llamaron por teléfono y le dijeron, has quedado seleccionado para tal puesto de trabajo. Y a partir de allí le dicen que se tiene que presentar dentro de 2 días a tal lugar, a un horario determinado y con una persona determinada. Y ahí empezamos el proceso de inducción. Normalmente, ¿quién lo va a recibir? Un referente de recursos humanos. Si tenemos gerente de recursos humanos, será el gerente de recursos humanos. Si no tenemos personas que se dediquen a los recursos humanos en la organización, seguramente si una organización más chiquita, será el gerente, el responsable administrativo de la organización y, ¿por qué no?, el jefe directo de la persona que se está incorporando a la organización. A partir de allí, ¿qué es lo que le va a contar? Bueno, le va a dar la bienvenida a la organización. Escuchen con atención porque de esto va a tratar el práctico. Bueno, gracias, estoy en clase. Le da la bienvenida a la organización, le indica cuáles son los horarios de trabajo, qué actividades va a desempeñar en su puesto de trabajo, que ustedes lo vieron en el práctico número 2, cuando hicieron el análisis de tarea. Le va a indicar cuál va a ser su espacio, su hábitat, su lugar de trabajo. Le va a proporcionar toda la información necesaria respecto a fecha de pago, licencias. Si tenemos un manual del empleado se lo va a extender seguramente un contrato de prestación de servicios. Le va a indicar que durante los primeros 3 meses va a encontrarse a prueba, esto conforme a normativas legales vigentes, y ustedes saben que los empleados que se incorporan pueden estar 3 meses a prueba, y durante ese periodo no hay lugar a una indemnización por parte del empleador si es que ese empleado no ha satisfecho todas las expectativas del empleador con su desempeño, ¿no? Ese periodo de prueba de 3 meses es distinto al de la inducción. No lo hagamos, es muy común que ustedes siempre se confunden con ese periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba es un periodo legal, normalmente la AFIP nos permite ese periodo de prueba sin tener que pagar una indemnización posterior. Es distinto al periodo de inducción, que depende del puesto de trabajo para el cual nos estamos incorporando, va a durar entre 1 semana, 10 días, 15 días o 1 mes. Porque no va a ser lo mismo un periodo de inducción para un cajero de supermercados, para un repositor de supermercados, que para el gerente del supermercado o para el gerente regional del supermercado. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de inducción y el periodo destinado a este proceso va a variar conforme al puesto de trabajo que estemos incorporando en la organización. Se le van a dar todas esas pautas al nuevo empleado, ¿no? Y del primer día se le presentarán a sus compañeros, se indicará si tiene que usar un uniforme o no, dónde dirigirse para probarse el uniforme o indicar qué talla tiene. Se le va a indicar también qué documentación tiene que acercar a la organización. No nos olvidemos que cada empleado nuevo debe habilitar un legajo dentro de la organización. Es la historia de vida que tiene la persona en la organización, ¿se entiende? Con lo cual, seguramente van a pedir copia del documento, alguna otra información inherente al currículum que no tuvieran. Si tiene hijos, le van a alcanzar también una hojita respecto a RT para que confeccione un croquis de su domicilio.
¿Esto qué va a implicar? Bueno, nosotros sabemos que cuando ingresamos a cualquier organización a trabajar, normalmente vamos a ser pasibles de contar con el seguro de una RT, ¿no? De una aseguradora de riesgos de trabajo, por cualquier siniestro que nos pase durante la relación en el horario laboral, o de casa al trabajo, o viceversa. Entonces, el croquis ese me permite identificar fehacientemente dónde se encuentra ubicado mi domicilio. Vamos a indicar también fechas especiales, como puede ser la de un cumpleaños, situaciones particulares, como pueden ser situaciones de salud, entre otras. Tanta información que les podemos dar. A partir de allí, el primer día, hacia los empleados nuevos, la organización, ¿qué va a hacer? Bueno, esta batería de información que le da, le va a sumar también algún video de bienvenida, porque muchas empresas lo hacen, respecto a cuáles son la misión, la visión, los objetivos de la organización, qué es lo que se espera de él como empleado, etc. Y a partir de allí ya comienza el proceso de inducción con, por lo general, un padrino, una persona que se va a encontrar con este nuevo empleado, haciendo el soporte de todas las actividades, enseñándole las actividades, más allá que las mismas se encuentren insertas en un manual de tareas y funciones, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos una inducción a todos los empleados que se reincorporan a la organización luego de la ausencia extendida, esto va a implicar ¿qué cosa? Y bueno, se le van a comentar todos aquellos cambios, incorporaciones en sistemas informáticos, en readaptaciones de procesos, que hubieran existido dentro de la organización. ¿Para qué? Para que pueda continuar trabajando sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Supongamos que la organización de repente en el año que él no estuvo trabajando por la situación que fuera, cambió de sistema informático. Entonces hay que hacerle la inducción nuevamente a esta persona para que aprenda a usar ese nuevo sistema informático. Y a los empleados que cambian de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este empleado era un estudiante avanzado en ciencias económicas y se encontraba trabajando como auxiliar en la tesorería de una empresa determinada. Y de repente existe una vacante en la tesorería tras jubilación del tesorero, ¿no? Pero vamos a tener que hacer, independientemente de que él era auxiliar en la misma área, no era el tesorero. Entonces la organización va a tener que hacer una inducción, lo va a tener que preparar para poder llevar a cabo todas las actividades inherentes al puesto de trabajo. Graciela, sí. Perdón, aprovecho para que también vayan ellos asociando con los temas que ya fuimos viendo. Entonces recién cuando vos decías a alguien que está en un sector y pasa a otro sector, que piensen ellos en qué tipo de reclutamiento es ese, ¿no? Que vayan viendo también en esto de la inducción, el análisis de tarea que se le va a dar al empleado para que sepa cuáles son todas sus responsabilidades, que lo vayan asociando con todos los conceptos que ya venimos viendo, porque eso también en los trabajos prácticos se valora, cómo van asimilando todos los contenidos. Gracias. Bien. No se olviden que esta es una materia que se va relacionando todos los temas con todo. Es una materia muy técnica, la cual a futuro a ustedes les va a servir para muchas cosas que puedan hacer en las organizaciones, ¿no? Así que muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos que perseguimos con la inducción? Y bueno, crear en el empleado confianza en la organización y en sí mismo, ¿no? Confianza en la organización y en sí mismo. A ver, yo puedo, ¿no? Uno puede, uno se sabe, tiene su autoestima determinada y demás, pero ¿qué es lo que necesitamos de parte de la organización? Y bueno, que la organización nos dé todas las herramientas y nos cree un ambiente adecuado para hacer que ese yo puedo realmente se materialice en el accionar, ¿no? Lograr la sensación de pertenencia a la organización, que nos involucren, brindar información de las condiciones de empleo. Es importante indicar
quien haga la inducción en forma previa, que indique, bueno, vamos a hacer un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo implica, dentro de la escala salarial del convenio colectivo de trabajo al que pertenece, conforme a tipo de empresa, va a estar en esta grilla, por tu escala, por tu nivel de escalafón, y vamos a tener este contrato por 3 meses porque vas a estar a periodo de prueba, por ejemplo, ¿no es cierto? Independiente del proceso de inducción, que es lo que vamos a hacer ahora para verificar cómo vas desempeñando tus actividades conforme al paso de los días. Se te puede informar que a partir de que se supere el periodo de prueba, la persona queda incorporada efectivamente a la organización, y si no supera el periodo de prueba, por supuesto que la persona no queda incorporada a la organización. Contar en la organización con empleados bien formados para reducir el número de cambios de personal es fundamental, ¿no? Esto nos va a evitar la rotación. Entonces, ¿qué necesitamos afianzar desde la inducción? El proceso de reclutamiento, de selección, son procesos caros, son procesos onerosos para las instituciones, con lo cual no nos podemos equivocar en la inducción y tenemos que formar a las personas conforme a las necesidades de la organización, para evitar, ¿qué cosa? La rotación a futuro. ¿Cuáles son las alternativas en la implementación? Y bueno, se pueden desarrollar mediante el uso de la capacitación en la práctica. Normalmente uno lo que escucha, lo escucha hasta una cierta parte, pero lo que va desarrollando y va practicando, aprende a hacerlo rápidamente, ¿no? Uno cuando practica y cuando trabaja y cuando se pone las pilas para hacer algo, realmente es cuando lo instaura como propio, cuando lo aprende. Capacitación a través de reuniones. Capacitación a través de reuniones, bueno, puede ser, por ejemplo, para mostrarles los sistemas informáticos, para mostrarles los distintos procedimientos que se realizan dentro de la organización, específicamente en el área donde vaya a desarrollar sus funciones, reuniones con jefes. Si se trata de un gerente, por ejemplo, se va a reunir con todos los jefes para que cada uno le vaya contando cómo es el desempeño de las distintas áreas que conforman la organización. Son inducciones tremendas, las de altos niveles, dentro de una escala, dentro de un escalafón o dentro de una organización, porque bueno, son mucho más complejas ese tipo de inducciones, ¿no? Ahora, si vamos a la inducción de un cajero, por ejemplo, se hará una reunión previa para contarle cómo funciona el sistema de la organización, y después se generará seguramente una apuesta de un padrino, de una persona que lo vaya apuntalando durante todo el proceso, primero como observador y luego ya como ejecutor. Primero observando en la práctica cómo su compañero va accionando y va llevando a cabo las distintas actividades inherentes al cajero, y luego los roles van a cambiar y va a estar como observador el compañero que estaba actuando como cajero, que ya viene trabajando en la organización, y esta persona que se incorpora va a ser quien accione la actividad. Con lo cual, teniendo una persona atrás que me vaya indicando, vas bien, mira, cuidado con esto, mira, tenés este error, etc., uno sobre la marcha va corrigiendo todos aquellos desvíos que pudieran llegar a existir. Eso es lo ideal y eso es lo que las organizaciones deberían aplicar. Sabemos que en la realidad muchas veces no pasa, pero nosotros como estudiantes de ciencias económicas tenemos que aprender a trabajar. Capacitación a través de visitas, capacitación a través de la asignación de un responsable o de un padrino, que ya estuvimos hablando bastante. ¿Cuáles son los elementos a considerar? Bueno, el procedimiento de empleo, el que los empleados se incorporen por día, por mes, por periodo, permanente, etcétera, va a determinar la frecuencia de la capacitación inicial necesaria, ¿sí?
dependiendo del puesto, como bien les decía al principio de la clase, nosotros vamos a tener un puesto determinado y conforme a ese puesto le vamos a asignar un periodo de inducción. Ese periodo de inducción, acuérdense, es distinto del periodo de prueba en cuanto a la incorporación del empleado. Facilidades con las que se cuenta, tanto en lo relativo a los elementos como a los espacios físicos necesarios para cada una de las posibilidades de capacitación. Imagínense que estamos incorporando en este mayorista, y el práctico no trata del mayorista, una fuerza de venta nueva. Es decir, que como el mayorista quiere crecer, va a incorporar vendedores nuevos. Entonces, ¿cuál va a ser el periodo de tiempo de la inducción? ¿Quién lo va a dar? Y seguramente va a haber un jefe de ventas, y seguramente la inducción va a ser fuera del ámbito laboral, va a durar unos cuantos días, donde vamos a hablar de técnicas de ventas, cuáles son los objetivos, hacia cuáles son los mercados que queremos incorporar, etcétera, o a qué mercados queremos llegar, y bueno, y después se generará dentro del mismo ámbito de la organización. Entonces, dependiendo de qué tipo de puestos de trabajo o puestos de trabajo que vamos a incorporar, la inducción va a ser dentro de la organización, fuera de la organización, etc. Instructores. Graciela. Sí. Preguntan, yo sé que lo dijiste, pero bueno, lo preguntan y vale recordarlo porque es importante. ¿Cuánto puede durar una inducción? Y otra pregunta es si ese acompañante, el padrino, sería por los 3 meses de prueba. Es como que no quedó claro que la prueba y la inducción son cosas separadas. Son cosas distintas. Volvamos al principio. Vamos para atrás. Primero, dependiendo del puesto de trabajo, nosotros en las organizaciones sabemos que tenemos puestos más simples y más complejos. No dije más importantes o menos importantes, ¿no? Porque todos los puestos dentro de la organización son importantes. Más simples y más complejos en cuanto a actividades que tienen que desarrollar. Pónganse ustedes un momentito en los zapatos de un cajero. ¿Cuánto tiempo le podemos dar de inducción a un cajero, de proceso de inducción, para que aprenda a hacer bien las actividades? ¿Qué dicen ustedes? Un mes. Un mes. Estamos mudos hoy, no me activan el micrófono. 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Bueno, me gustó el de 2 semanas, che. Ese sí me gustó para el cajero. Es el promedio de lo que dijeron. Profe, me pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que pueden durar entonces las inducciones? Y depende de la organización, porque a ver, supongamos, vos vas a entrar a trabajar en un estudio contable, ¿no? Y a lo mejor en 1 semana ya tuviste tu inducción. Y se empieza a hacer un seguimiento, ¿no? ¿Del puesto también, profe? Por supuesto, es lo que veníamos hablando, depende del puesto de trabajo. Entonces un cajero 2 semanas me parece fantástico. Imagínense Jumbo, el Carrefour, etcétera, que vieron que ahora ya empieza a llegar fin de año y van a empezar a incorporar personas porque como que la gente compra más, ¿no? Por las épocas, por las fechas, qué sé yo, como que compran más, y ya van a ver ustedes que se incorporan más personas a las líneas de caja y que siempre van a tener a alguien, un padrino, enseñando a 1 o a 2 cajeros. Eso empiecen a observar, ya empiezan las épocas esas. Y si hacemos la inducción de un gerente, de un jefe de área, etcétera, y bueno, yo sí daría un mes para que estudie bien la organización, ¿no? Y para que se empape de todas las actividades que se tienen que hacer dentro de la organización, en función al grado de importancia que tiene el puesto por la cantidad de actividades que desarrollan, ¿sí? Entonces, no todos los puestos van a tener el mismo periodo de inducción, el mismo tiempo de inducción. Por otro lado, chicos, saquémonos de la cabeza, por un lado, tenemos periodo de prueba. Periodo de prueba, entramos a trabajar, nos hacen firmar un contratito y nos dicen, estás por periodo de prueba por 3 meses. Ese periodo de prueba es distinto al de la inducción. La inducción es me enseñan a trabajar,
yo aprendo. Cuanto más rápido aprendo, mejor va a ser para mí y para la organización. Distinto a la prueba. La prueba, ¿qué implica? Que mi empleador, a los 3 meses que no observa buen resultado en mi desempeño, me puede dejar sin trabajo sin pagarme una indemnización. En tanto, la inducción, yo me encuentro en periodo de prueba y me encuentro en inducción. ¿Se entiende? ¿Se llega a entender? Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí, Adriana? No sé, vos avisá. No, Profe, ¿puedo Sí. hacer una pregunta más? Diga. Le quería consultar, por ejemplo, si nosotros determinamos 2 semanas, como usted dijo, para el cajero del periodo de inducción, ¿puede pasar que dure más de 2 semanas de lo que nosotros teníamos planificado? Por Puede alguna llegar a durar más, y ahí vos vas a tener que evaluar qué es lo que está pasando. Si es la persona que no está aprendiendo con respecto al plan de inducción que vos tenés prefijado, o si hubieron otros sucesos externos. Por ejemplo, que hubieron varios feriados y nos cortaron los días de inducción. Hace unos cuantos días tuvimos como 5 feriados, ¿no? O si se cayeron los sistemas, como nos pasó el viernes, y bueno, justo ese día íbamos a ver algo nuevo, y bueno, tuvimos un día o 2 días más de inducción. Entonces hay que ver varias variables. Ahora, si se da que en ese periodo de inducción la persona no aprende todo lo que se le va enseñando, y bueno, es lamentable, pero no es una persona que sea potable para la organización. Por eso insisto, chicos, es tan importante el proceso de reclutamiento y el de selección para que nos dé el mejor capital humano para sacarle el jugo dentro del proceso de inducción, ¿sí? Porque la inducción es lo que hace que esa persona después rinda a la organización. Lo que menos queremos en las organizaciones es que la persona rote, porque si no permanentemente vamos a estar enseñando y no vamos a estar tras los objetivos de la organización, que pueden ser vender, expandirnos, no sé, crecer, etcétera, ¿sí? Lo que más queremos es personal capacitado, que ese personal capacitado trabaje cual Scrum, ¿para qué? Para el cumplimiento de los objetivos de la organización. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos Y acá, sí. perdón, Graciela, Dime. estaba pensando, viste, como decía antes, en el análisis de tarea, en el formulario de requerimiento, por algo también cuando uno busca algún candidato, pone si es necesario o no experiencia anterior, porque eso también puede ser que facilite el proceso de inducción, alguien que ya sabe hacer el trabajo que alguien que nunca lo hizo. Así es. Hay empresas que buscan justamente la experiencia y hay empresas que buscan lo contrario, que no sepan nada. ¿Para qué? Para formatearlos a su imagen, ¿no? Que no tengan los vicios, que no traigan los vicios. McDonald's es uno de ellos. McDonald's apuesta al empleado joven, ¿no? Venite a trabajar, y tiene varios eslogans, venite a trabajar con McDonald's, o sea, aprende con nosotros, etc. Y busca chicos jóvenes, activos, proactivos, con muchas pilas, y les enseña todas las actividades en el proceso de inducción. ¿Y esto para qué? Para formatearnos a sus necesidades. Cuando tenemos personas que ya vienen con muchos antecedentes, hay que evaluarlas muy bien en la selección para ver si se van a adaptar bien a la organización, porque hay personas que son muy maleables, se adaptan rápidamente, ¿no? Se adaptan a los cambios, eso uno lo ve en la selección. Y la inducción obviamente que se va a dar, y como dice la profe Adriana, ya la experiencia es una mochila muy importante que uno trae. Supongamos un gerente. Uno no puede enseñar a ser gerente a alguien nuevito, ¿no? Para ser gerente uno empieza de los escaloncitos de abajo. Pero un gerente para una multinacional de petróleo, cita en Tartagal, por ejemplo, ¿no? Para una sede de una multinacional de petróleo, cita en Tartagal. Y bueno, ¿qué vamos a buscar? Personas que sean idóneas y que se hayan desempeñado como gerentes en el país o afuera, porque puede ser perfectamente alguien que estuvo en Venezuela, en los pozos petroleros, o alguien que estuviera en Vaca Muerta, etcétera, para desempeñar ese puesto de trabajo, y ahí sí, la mochila de los antecedentes y de las experiencias vale mucho para volcarlo en la organización, ¿no? Depende de la empresa, por eso volvemos. Hay empresas que nos van a querer moldear, y hay empresas
que nos van a querer con todas las herramientas que traemos en la mochila. Así que eso a tenerlo en cuenta también. Y a no desesperar, porque son chiquitos todavía, son jovencitos, muchos estarán buscando trabajo o buscarán en el futuro. Muchas empresas apuntan a gente que no tiene conocimientos para empezar a, bueno, a generarle esa vivencia laboral, ¿no? ¿Cómo se estructura la inducción? En forma general, de la siguiente forma. Bueno, vamos rapidito, porque yo ya le estuve hablando bastante. La bienvenida, a cargo de quién va a estar, quién lo recibe, cómo, cuándo, dónde lo recibe, ¿no? Te muestra la historia de la organización. Muchas empresas tienen su historia, la mayoría tiene su historia, ¿no? Las empresas, las organizaciones, tienen su historia. Se identifica Graciela, perdón, sí. viendo los conceptos que ellos también vieron en principios de administración, cuando se muestra la historia de la organización, Sí. ahí también se les va a dar a conocer la misión, la visión, ¿sí? Todo lo que los objetivos. Claro, las metas, todo lo que hace a la organización, que ustedes ya lo vieron eso. Sí, sí, así es. El organigrama también podría. El organigrama. Sí, está más abajo. Ustedes hagan un ejercicio, entren a cualquier empresa, supongamos a Arcor, el que le gustan los autos, no sé, quiere entrar a Chevrolet, quiere entrar a Tesla, vean que en las mismas páginas web ya se encuentran estructurada la historia, etcétera, etcétera. Es en cervecera, por ejemplo, los empleados nuevos les hace ver, más allá de la inducción, les hace ver un lindo video de cómo arranca la cerveza Salta acá en Salta, y bueno, pasando por todos los procesos y demás, como para empaparla a la persona desde que ingresa a la organización del producto, de la empresa, etcétera, y que haga que se enamore de la empresa a la que está entrando a trabajar, ¿no? Así que eso es un poco el marketing, que ustedes ya van a ver dentro de unos cuantos años. Marketing hace el marketing personal, y qué es lo que tenemos que lograr, que la persona se encuentre atraída por esa organización, ¿no? Bueno, se muestra la historia de la organización, se identifican los productos o los servicios que la organización ofrece, se extiende el reglamento de los integrantes de la organización, reglamento del personal, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, la hacemos firmar. Nosotros ahí vamos a llevarnos esa cartita y después la vamos a leer y vamos a saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer dentro de la empresa. Se extiende, si es necesario también, vamos a firmar un contrato de confidencialidad, porque si no, no vamos a poder seguir trabajando, y eso es lo que uno firma cuando entra a trabajar a un banco, cuando entra a trabajar a una clínica, cuando hablamos de pacientes, porque estamos hablando de patologías, y no podemos hablar los 5 vientos de alguien que encima ni conocemos, y comentarle a otro que tiene un cáncer o patatín patatán, ¿no? O sea, el contrato de confidencialidad depende de la organización, lo vamos a tener que firmar. Se extiende, por ejemplo, un mapa de las oficinas, el organigrama de la organización, como bien decía el alumno recién, porque hay empresas que son muy grandes. Imagínense, qué sé yo, Cervecera, que la tenemos acá al frente del Parque 20, ¿vieron? O no sé, alguna Alliance One, que la tenemos en el Carril, por ejemplo. Son empresas grandes y uno puede entrar a trabajar. Y bueno, va a ser difícil al principio orientarse, ¿no? Es como todo lo nuevo. Después uno ya a las 2 semanas, a la semana, ya estamos como pez en el agua, porque ya sabemos dónde queda cada lugar. El organigrama de la organización, para encontrarme a mí dentro de la organización, a quién tengo por arriba o a quién tengo por abajo. ¿Dónde está el puestito de trabajo al que yo voy a incorporarme? Se individualizan los puestos de los directivos, los departamentos, los jefes, individualizar los nombres de las personas para empezar a familiarizarnos. En muchas organizaciones se usan los PIN identificatorios. Vieron que por ahí vamos y se tiene el PIN identificatorio. Eso ayuda mucho también en la inducción a identificar al otro. Se identifican políticas de personal, reglas, principios y normas.
el trabajo, las observaciones generales acerca del departamento, la organización, el personal, cómo se estructura el personal dentro del departamento que le toque trabajar, el tipo de trabajo a realizar, conforme al manual de tareas y funciones, por ejemplo, los horarios, los salarios, las oportunidades para promoción, para hacer carrera, para ascender dentro de la organización, porque a uno también es interesante que le cuenten eso, ¿no? A ver, uno por ahí ingresa con el pie en el auxiliar administrativo contable, porque ese normalmente va a ser el primer trabajo que tengamos, todos lo hemos hecho, y después uno le gusta que la empresa le digan, pero acá podés crecer, y podés seguir creciendo, y podés llegar, no sé, a tesorero, a jefe de área, podés llegar a gerente administrativo, a gerente regional, etcétera, ¿no? Conforme a montones de situaciones que se tienen que dar. ¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta para diseñar el programa de inducción? Los contenidos. ¿Qué contenidos le vamos a dar a la persona que se está incorporando? Las fuentes de información a suministrar, de la institución o de la empresa a la cual ingresa, información acerca de su trabajo, lo que yo les decía hace ratito, los procedimientos, manual de funciones, manual de tareas. Ustedes ya hicieron el análisis de tareas, así que más vale que todos me pongan asignadas o procedimientos y tareas conforme al puesto de trabajo, ¿no? Información sobre los distintos servicios que ofrece la organización, por ejemplo, Alliance One, los trabajadores van y vienen hacia el carril. Tiene la particularidad, o también la tiene Termoandes, por ejemplo, ¿no? Tienen la particularidad de brindar el servicio de traslado. Entonces eso, el empleado nuevo lo tiene que conocer, porque no lo conoce. ¿Qué hacemos? La empresa le dice, bueno, a partir de mañana nosotros te buscamos de tu domicilio, de un punto de encuentro, y te llevamos a la organización. ¿Qué es lo que persigue con esto la empresa? Que la persona siempre llegue a horario a trabajar y se asegura de que esta persona llegue en forma justa y no tenga ningún inconveniente en una ruta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque contrata justamente un servicio de traslado para que lleve y traiga a los trabajadores. Servicios de catering. Muchas empresas lo tienen, al servicio de catering, donde nos brindan un desayuno, un almuerzo, una merienda, cospeles para una máquina de café, uniformes cada cambio de temporada, 2 uniformes por cambio de temporada, etc. Todos esos servicios que da la empresa, como puede ser también una enfermería, en el caso de una minera, por ejemplo, son servicios que hacen al buen desempeño de la persona, al sentirse valorizada en la organización. Sí. Samir pregunta, ¿podría ser la cobertura médica? Así es, Samir, también puede ser la cobertura médica. Y en Fernanda, perdón, sí. Y Fernanda hace una pregunta, ¿sí? ¿La parte de la capacitación puede estar a cargo de terceros también? ¿La inducción? Bueno, vamos creo que se refiere partes. a inducción. Ella lo llama capacitación, pero creo que se está refiriendo a la inducción. Inducción, ¿no? Acuérdense, nombres, ya vamos aprendiendo terminologías técnicas nuestras propias de la administración. Vamos a Samir. Samir primero. Dentro de los beneficios que nos pueden ofrecer la organización, por supuesto que está el beneficio, por ley nos corresponde, de tener una obra social. Ahora, nos corresponde la obra social sindical conforme al puesto de trabajo que tengamos. Va a ser un plus extra que la organización nos va a dar si nos paga una prepaga, por ejemplo. ¿Sí? Depende del puesto, lo va a hacer. Después, lo que nos decía la otra alumna, respecto de la capacitación, en realidad, inducción, se puede ser interna o externa. Realmente, la inducción siempre la va a generar la propia empresa. ¿Y esto por qué? Porque son quienes conocen la organización, ¿sí? Me acuerdo hace unos cuantos años atrás, cuando abre acá el Banco Santiago del Estero,
incorporan todo personal nuevo, todo personal nuevo en Salta. Vinieron, hicieron el gran reclutamiento en Salta, la selección en Salta, y después llevaron a todas las personas a que generen el proceso de inducción durante 3 meses en Santiago del Estero. ¿Por qué esto? Porque sí o sí ya se debe hacer dentro de la organización. Imagínense, alguien de afuera no conoce todos los pormenores de la organización, ¿se entiende? Entonces sí o sí la tenemos que hacer dentro de lo que es la organización. No sé si quedaron respondidas las 2 preguntas. Creo Bueno, que sí. ¿Sí? Y había una más que preguntaba Roxana Morales, si inducción es lo mismo que orientación. No, inducción es el proceso. Vamos a las primeras diapositivas. Falta lectura, chiquitos, ¿no? Acá me están dando la pauta de que vienen acá y empiezan a abrir acá los machetes mientras estamos en la clase. Inducción es el proceso posterior a la selección donde incorporamos a la persona y le tenemos que enseñar todo respecto de la organización, sumado al puesto de trabajo para el cual se va a desempeñar, ¿sí? Tengamos en claro eso, por favor. ¿Qué otra información le podemos dar? Bueno, respecto a las retribuciones, ¿qué es la retribución? La remuneración, el salario que va a percibir. En el salario le podemos agregar el presentismo, le podemos agregar algún plus extra que pague la organización, le podemos decir de cuándo a cuándo se paga el salario, que nos indique si tiene una cuenta bancaria, porque le vamos a depositar en una cuenta bancaria y le habilitamos una cuenta bancaria individual para esta persona, etc. Información sobre los elementos necesarios de la retribución, bueno, vamos de la mano con lo que dijimos recién. Beneficios y derechos asistenciales, acá está un poco lo que decía Samira hace un ratito, con qué beneficios cuenta, qué tipo de obra social, si podemos mejorarle la obra social o una prepaga, qué otro tipo de beneficios tiene, por ejemplo, un seguro de vida, por ejemplo, un seguro de sepelio, que esto lo puede o no pagar el empleador, no es obligación. Contar con qué beneficio de RT, sí, tenemos que saber qué tipo de RT tenemos y cuáles son las alternativas que se ofrecen respecto a caso de necesidad de usarla. Normas de seguridad y de higiene en el trabajo, ¿qué tenemos que observar? Y más ahora en pandemia, ¿no? Quizás estamos más acostumbrados todos, entramos a un local, nos ponemos alcohol, nos tomamos la temperatura, ¿no? A uno mismo, ya, por lo menos yo ando con el alcohol permanente, en el auto, en la cartera, etcétera, tomamos distintas medidas, como que la conciencia nuestra ha cambiado mucho, pero tenemos que, depende del puesto de trabajo, de la organización donde estemos, las normas de higiene y seguridad van a variar. Por ejemplo, una persona que está en una fábrica seguramente va a tener que vestir botines, punta de acero y un overol, ¿sí? Y siempre va a tener que tener en cuenta su vestimenta, guantes, en el caso de tener que ponerse guantes, etcétera, más allá de observar todas las medidas de higiene laboral inherentes a todo lo que es el COVID, ¿eh? Vamos a tener específicas dependiendo del tipo de puesto de trabajo que vayamos a desempeñar. Ahora, ustedes me dirán, bueno, yo soy administrador de empresa, voy a necesitar, y me desempeño en una fábrica, pero estoy en escritorio. Voy a necesitar conocer estas normas, y por supuesto, porque en algún momento vamos a hacer un relevamiento de un inventario dentro de la fábrica, que nos vamos a poner un casco blanco, nos vamos a poner los botines de punta de acero, y vamos a ir a hacer el inventario, ¿sí? Normas contractuales y reglamentarias, contrato de trabajo, en qué consta, cuáles son las distintas articulaciones, los distintos puntos que vas a tener ese contrato, de cuándo a cuándo dura, acuérdense el periodo de prueba, información acerca de los servicios a los empleados, de lo que yo les decía, el catering, el traslado. Algunas empresas pagan a las mamás jovencitas, les pagan el servicio de jardín de infante para los niños, otras nos dan una ayuda escolar, etc. Muchos beneficios pueden tener dependiendo de la organización. Cervecera, por ejemplo, que con Adriana habíamos llevado hace unos cuantos años atrás nuestros alumnitos a Cervecera, que estuvo muy bueno. Como estímulo, todos los meses les daban un cajón de cerveza o cajón de cerveza.
En el diario Tribuno, por ejemplo, que fue mi primer trabajo, nos daban el diario impreso todos los días, más allá del servicio de cafetería que uno pudiera acceder. Informaciones reguladoras respecto de la admisión en la organización. ¿Cómo ingresamos a la organización? Marcamos el ingreso con la huella dactilar, tenemos una tarjetita magnética individualizada, tenemos con el ojo también, a través de mirar una pantalla o facial. ¿Cómo es en la admisión, el ingreso a la organización? Por ejemplo, a la universidad ahora, no podemos ingresar todos, ¿cierto? Ustedes vayan a la universidad ahora, no nos van a dejar ingresar, porque están los guardias ubicados en la avenida, bueno, no me acuerdo cómo se llama, cerca de las canchas, y los guardias que dicen, ¿a dónde va? ¿Cuál es su DNI? Deme el DNI que lo escaneamos, bien, escanean el DNI. ¿A dónde va? Bueno, no está autorizado, no está autorizado, tiene que irse, está autorizado, tiene que ingresar. Con lo cual, hay un proceso, ¿no? Y por supuesto la ubicación geográfica del trabajo, porque muchas veces la inducción puede empezar en una oficina, en un escritorio, y nos cuentan de la organización, de la historia, de cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, nos hacen firmar el contrato, nos dicen cuáles son nuestros elementos de trabajo, nos entregan los elementos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta de que el trabajo después es en la puna salteña, en alguna minera, porque nos estamos por desempeñar como administrativos, pero con una carga de 720, 7 días, 20 días arriba y 7 días abajo o viceversa, ¿no? Entonces cambia cuando cambiamos también la geografía. ¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta? Bueno, para diseñar el programa, y acá es la pregunta que se les responde más de uno, la duración del programa, pero conforme al puesto de trabajo. Yo tengo distintos puestos de trabajo, un puesto de trabajo muy complejo, el programa va a durar más. El horario de la implementación. Acuérdense, la cantidad de tiempo no va a generar un mejor resultado en las personas, ¿no? Nosotros cuando incorporamos conocimiento, lo tenemos que ir haciendo de a poco. Si nos llueve el conocimiento de repente no sabemos nada, no nos acordamos de que dijeron hace 2 minutos. Con lo cual, el horario de implementación de la capacitación de inducción, del proceso de inducción, también tiene que ser acorde al puesto de trabajo, ¿no? El primer día será más acotado y será con el transcurso de los días implementando o incrementando el horario. Lugar de realización del programa puede ser en la misma empresa, en una oficina determinada, en el puesto de trabajo, o bien empezamos dentro de lo que es una oficina, como puede ser recursos humanos, y a partir del día siguiente ya nos incorporamos al área que nos corresponda. Responsables de la ejecución, y bueno, primero va a estar el jefe directo de la persona que se incorpora. Normalmente le vamos a asignar ese padrino, ese responsable que va a estar en forma permanente asistiéndolo. ¿Cuáles son los métodos que se pueden usar en la inducción? Y bueno, son varios. Los medios pedagógicos de apoyo también ayudan mucho. Y finalmente vamos a tener una evaluación, que es verificar los cambios que hubiera tenido esta persona desde que se incorpora hasta que finaliza el proceso de inducción. Es una persona que aprendió rápido, que se adaptó rápido, que aprendió todo y que a los 10 días estuvo desempeñando su puesto de trabajo en forma normal, o es una persona que le costó, que no supo dar respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya con ese periodo de inducción nosotros vamos a tener una evaluación. Atención de los problemas del personal, cotejo de supervisores, seguimientos de los nuevos empleados. Es importante cuando hacemos un proceso de inducción tener varias miradas, porque a lo mejor lo recibió recursos humanos, pero quien hace la inducción es el jefe directo y un padrino, por ejemplo. Entonces el supervisor va a tener una mirada, el padrino va a tener otra mirada, y los compañeros de trabajo a lo mejor también puedan llegar a tener una mirada. Recordemos que una buena inducción de personal puede determinar la rapidez
con la que el nuevo empleado se acopla a la empresa y la velocidad para alcanzar en pleno el potencial dentro de la organización, ¿no? Bueno, dicho esto, que hicimos un repaso más extenso hoy, la verdad que mucho, vamos a meternos en lo que es el práctico de hoy. Que este sí, acuérdense, lo tienen que resolver hasta el día 2 de noviembre. Bueno, vamos a ver la práctica, que está fácil, cambiamos de empresa, y hoy les puse un dibujito y todo, para que no sea tan monótono como siempre. ¿Ah? Inducción. ¿Qué decimos? Concluidas las etapas de selección, que no sabemos cómo fueron y cómo pasaron, porque se trata de otra empresa, ya cambiamos del supermercado mayorista, para el puesto de trabajo asistente de a bordo de una empresa de transporte terrestre de pasajeros reina. ¿Qué es un asistente a bordo? ¿Vieron las azafatas? Bueno, ellas son las asistentes de a bordo, ¿sí? Las azafatas. Usted, a ser el responsable del área de recursos humanos, ustedes, ¿no? Todos los chicos que están acá, los 40 y pico que tenemos acá, al ser responsables del área de recursos humanos, deberá desarrollar un programa de inducción para las personas seleccionadas, que son Mariana Pérez y Marcela Díaz. Un único programa, tengamos en cuenta. El programa de inducción es único, porque ¿qué es lo que se está incorporando? El puesto de trabajo es asistente de a bordo, es la azafata, ¿sí? De la empresa de transportes. Entonces, vamos a tener que hacer un programa de inducción destinado a las dos señoritas en forma conjunta, no un programa para cada una. Será necesario establecer un cronograma de inducción detallando recepción de las personas seleccionadas en la organización, indicar a cargo de quién va a estar, quién las recibe en la organización. Las llamaron por teléfono y les dijeron, preséntese a trabajar mañana en tal lugar, ¿sí? Pero ¿quién las recibe? ¿A cargo de quién va a estar? ¿Cómo se realiza la primera comunicación, ¿no? Definir información del puesto y de la empresa a ser suministrada al empleado durante la inducción. Indicar quién será el responsable de la inducción. Y por último, prácticas a desarrollar, indicar pasos a realizar, tiempos estimados de duración, etc. Les cuento que hace unos cuantísimos años atrás había hecho unos prácticos muy al estilo. Y había chicos que hicieron unos prácticos realmente muy lindos y no tenían la ventaja que tienen ustedes de presentarlo en Moodle, sino que eran todos manuscritos o en compu impresos, ¿no? Y muchos chicos habían puesto, por ejemplo, para este tipo de puesto, en realidad en ese entonces elegíamos chofer de colectivo de larga distancia. Entonces empezaron a pensar qué es lo que harían o cómo lo harían, ¿no? Y bueno, algunos dijeron, bueno, recibe el Departamento de Recursos Humanos, le cuenta todo sobre la organización, misión, visión, valores, historia, derechos, obligaciones, cuál va a ser su puesto de trabajo, le va a presentar la organización y los distintos compañeros, y le va a presentar el organigrama, y le va a mostrar dónde va a estar ubicado, etc. Y después le va a extender por escrito cuál es el puesto de trabajo específico, qué es lo que se espera de él, y cuáles son las distintas tareas que desarrolla, y bueno, a partir de allí se le va a proporcionar el uniforme, etcétera, etcétera, y comienza su etapa de inducción in situ, es decir, en la práctica. Los primeros días será teórico, porque obviamente, imagínense una azafata, todas las actividades que tiene que desarrollar, muchísimas. ¿Alguien viaja en colectivo o ha viajado en colectivo? ¿Qué vemos en las azafatas? ¿Alguien puede comentar qué es lo que se ve en la actividad que desarrollan? Que llevan el Antes se catering, veía el profe. catering. Llevan catering, ¿qué más? Brindan información a los pasajeros, están escribiendo. Sí. Los asisten sobre la seguridad a bordo del colectivo. Ajá.
tienen que llevar un listadito de los pasajeros también, ¿no? Porque imagínense, uno se baja al baño y la azafata no está atenta, ¿qué pasa? Nos vamos y lo dejamos al que se bajó al baño. Entonces, tiene que tener un listadito, tiene que ser muy organizada. Uno a veces ve ese trabajo como, debe ser fácil, pero, a ver, hay que hacerlo también, ¿no? Hay que estar en los zapatos de... Profe, Los también Los protocolos. las Sí. azafatas tienen que saber idiomas, ¿verdad? Por lo menos en inglés. Sí, tienen que saber, normalmente sí, depende del tipo de empresa, ¿no? Si es para un local, a lo mejor no te lo piden, pero si no, sí. Todo eso ya se vio en la etapa de selección, ¿eh? Ojo que estamos en la inducción. Todo eso ya lo vimos en la etapa de la selección y cuando hicimos el reclutamiento. Pero si es necesario. ¿Qué otra actividad podemos hacer? Se descompensa a alguien. Se descompensó a alguien en el colectivo. La azafata tendrá que saber primeros auxilios. ¿Tendrá que contar con un botiquín de primeros auxilios? Sí, todo eso le tenemos que enseñar. El colectivo choca, hay un siniestro, vieron que están los martillitos, el matafuego, etcétera, etcétera. La azafata también tiene que cumplir un rol en la evacuación en caso de un siniestro, con lo cual en la inducción también le van a enseñar las distintas situaciones y cómo resolverlas, ¿no? Muchas cosas que se pueden dar, ¿no? ¿Qué pasa si tiene una persona que le molesta todo? Le molesta el frío, le molesta el calor, le molesta el ruido, que baje la tele, que el otro habla, etcétera. ¿Cómo puede generar ella un ambiente distinto para que esta persona, bueno, no genere un conflicto dentro de la unidad, ¿no? Del colectivo? A mí me ha pasado muchas veces, yo trabajaba para una empresa de Tucumán y volvía a Tucumán prácticamente 3 veces al mes. Y había cada suceso, que pobres azafatas, decía yo, como qué trabajo, ¿no? A veces me ha pasado de que gente que era muy irascible le decían, por favor, venga abajo, le vamos a dar un asiento individual para que esté más cómodo y una mantita, etcétera, ¿no? Porque se quejaban de todo y bueno, situaciones que se van planteando. Situaciones que tienen que aprender ellas previo a la práctica a resolver en la teoría. Entonces, bueno, ese va a ser el proceso un poco de inducción también. Indicar Graciela, sí. Perdón, algo que quisiera aclararles a los chicos, a los alumnos. Cuando estamos hablando de este programa de inducción para 2 personas que se van a desempeñar como azafatas, hay una parte de la inducción, ¿sí? La parte de el conocimiento de los reglamentos de la empresa, visión, misión, el organigrama, que estas 2 personas lo van a hacer juntas seguramente. Pero después, cuando entre la parte práctica, y ahí es donde aparece el padrino, porque ahí había un comentario en el chat que el padrino es el que hace la inducción, y no es tan así. A veces la inducción tiene distintos responsables, o sea, hay un responsable general, que puede ser el gerente de recursos humanos, pero después, de acuerdo a los contenidos que se van enseñando, va cambiando el responsable. Entonces, a lo mejor estas 2 empleadas van a tener una charla de media hora con el gerente de la empresa. Después van a tener, y después con respecto a los padrinos, lo que no queda clara es que, que cada una de ellas va a tener un padrino, ¿sí? Con el que va a ir a hacer los viajes y la van a estar observando y ella va a estar observando también. O sea, el padrino es alguien que acompaña a la persona en el proceso de inducción, pero si estas 2 señoritas, cada una va a ir en un micro diferente, estamos hablando de azafatas de micros, no de aviones, ¿no? Entonces van a tener cada una un padrino diferente. No sé, creo que eso no había quedado muy claro, por eso lo aclaré. Gracias. Tengamos en cuenta el tipo de empresa, ¿no? No quiero ver en los prácticos que estamos hablando de azafatas de avión, porque eso ya me induce o nos induce a que estuvieran copiando por allí de algún lado. Estamos hablando de
micros, estamos hablando de ómnibus y estamos hablando de empresas de transporte terrestre. Eso, observación. Tal como les decía la profe Adriana. El proceso de inducción, vamos a tener la persona que lo recibe el primer día. ¿Qué información le va a dar? Puede o no pasar a una charla con un gerente. Va a pasar seguramente a una presentación con el jefe inmediato, directo. 1 o 2 días. Va a ser una inducción teórica en la empresa. Y después va a empezar con la inducción práctica con el padrino. Primero siempre observando y después haciendo. ¿Sí? Uno ve normalmente en los colectivos, por ahí van 2 azafatas, porque una le va enseñando a la otra, ¿no? Hace tiempos atrás, cuando yo por lo menos era chica, iban 2 siempre, pero ahora en los viajes cortos, una sola. Así que eso ténganlo en cuenta. El padrino, si bien va a ser un par, la persona que le esté enseñando el desempeño del puesto, siempre va a tener otra persona que lo está mirando, que es el jefe directo. Indicar quién será el responsable de la inducción, y es como decía Adriana, puede pasar por varias personas. Y por último, las prácticas a desarrollar, indicar los pasos a realizar, los tiempos estimados de duración. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este último punto? Vamos a decir, bueno, en el día 1 se recibe la persona, se entrega tal documentación y se le explica tal cosa. Misión, visión, objetivos, historia, por ejemplo. En el día 2 recibimos a la persona, le hacemos una recorrida por toda la institución y le presentamos a los compañeros y le presentamos al jefe directo y a quién va a ser el padrino, el instructor en la inducción, por ejemplo. En el día 3 comenzamos con las actividades teóricas, a lo mejor, ¿no? Porque estamos hablando de una azafata. La azafata necesita conocer manual de primeros auxilios, cuáles son las características de la unidad en la que se va a trasladar, quiénes son sus compañeros directos, normalmente siempre viajan con los mismos choferes, etcétera, ¿no? Mucha información hay que darle. En el día 3 y así, hasta que se sube un colectivo, y ella va a ir observando qué es lo que hace su referente, para luego rotar y ser ella quien se transforme en la evaluada, ¿no? En la observada, ¿se entiende? El proceso de la inducción, acuérdense, es distinto al periodo de prueba, y ustedes tendrán que indicar día a día, les recomiendo hagan un cuadro, cuáles son las distintas actividades que se van a desarrollar. ¿Alguna consulta respecto del práctico? ¿Quedó comprendido el tema? Yo, profe, tenía una duda. Sí. Hay un compañero o compañera preguntó si en el periodo de inducción gozaba de un salario la persona. La profesora le respondió que sí, si no me equivoco. Quería saber si en el Sí. periodo de prueba también goza de un salario, o ahí Sí. también existe la diferencia. El periodo de inducción, supongamos que esta azafata, cualquiera de las dos, entra en inducción. A partir del primer día dentro de la organización, ya empieza a generarse esa cuenta positiva en ella y va a cobrar un salario. El periodo de prueba también corresponde que nos paguen el salario. ¿Qué salario les va a corresponder? El que adecuado a la escala salarial del convenio colectivo sobre el que estén trabajando, ¿sí? Así que sí o sí corresponde que se les pague. Bien, gracias, profe. No, por favor. Alejandro, ¿te quedó claro que durante el periodo de prueba se hace la inducción? ¿Quedó claro eso? Sí, sí, sí. Perfecto. Algo, Graciela, que me gustaría aclararles, Sí. que hay 4 puntos que tienen que desarrollar, que están bien claros, y que para aprobar el trabajo práctico tienen que desarrollar los 4 puntos, ¿sí? No puede faltar nada. Eso, sobre todo a los 80 que en este momento están participando en el Zoom.
Sí, tengan en cuenta de vuelta la recomendación, además de los 4 puntos, la empresa de la que estamos hablando, ¿no? Porque por ahí nos ha pasado con el práctico 1, que estábamos hablando de un supermercado mayorista y algunos me ponían las tareas de una persona que era un mozo, que era un encargado de alguna... O sea, no, nosotros leemos, tengan la certeza de que leemos las actividades prácticas. Y estamos dando un tiempo prudencial, 7 días para la presentación, así que bueno, es parte de poner de ustedes también para que esto se lleve de la mejor forma posible. ¿Alguna consulta más que quieran hacer? Profe, yo con el, disculpe, le quería consultar con respecto al primer punto. Dice, recepción a las personas, perdón, recepción de las personas seleccionadas en organización, indicar a cargo de quién estará y cómo se realizará la primera comunicación. En este caso solamente tenemos que, así como usted lo dijo, poner al primer padrino, o... Sí, ¿quién lo va a recibir? Primero, ¿quién lo recibe en la organización? Ah, no, yo Como me estoy, decíamos. no, disculpe, no, yo me mezclé, disculpe. Está bien. ¿Quién Están lo preguntando, recibe? Graciela, Sí. perdón, están preguntando quién vendría a ser el padrino. El padrino muchas veces es alguien que hace la misma tarea y que tiene bastante antigüedad y que conoce a fondo todas las tareas que se tienen que hacer, la problemática que se le puede presentar al nuevo empleado, ¿no? Entonces es alguien que tiene mucha experiencia en ese mismo puesto de trabajo. Entonces el padrino puede ser, cuando él esté trabajando, el ingresante lo está observando, ¿sí? Para después copiar cómo hace las tareas, y después esa situación pasa a ser inversa. El nuevo trabajador empieza a desempeñarse y el padrino lo está observando a ver si lo está haciendo bien. Queda claro, pero es alguien que puede ser, ahí preguntaban si puede ser un compañero de trabajo, sí, pero tiene que ser alguien que conozca muy bien las tareas y que tenga bastante experiencia. Piensen ustedes que es alguien que desde la organización confían en él para que acompañe a este nuevo empleado, y después cuando termina el proceso de inducción, seguramente este padrino va a hacer un informe de cómo este nuevo empleado se adaptó. Entonces, ustedes tienen acá 2 empleadas que están ingresando a hacer el proceso de inducción, Mariana Pérez y Marcela Díaz. Seguramente en el proceso de inducción se van a diferenciar ellas en algunas cosas, no van a ser exactamente iguales. Después se darán cuenta que a lo mejor Mariana Pérez captó mejor el trabajo, pero a lo mejor, no sé, a veces llegaba tarde, no era tan responsable, y Marcela Díaz a lo mejor le costaba más el trabajo, pero muestra mucha voluntad, mucho interés, mucha responsabilidad. Todo eso va a ir surgiendo del programa de inducción por parte de los padrinos, que los van a ir, es como que cuando termina la inducción le hacen una breve evaluación, ¿no? Cómo se adaptó a la organización. Recuerden que la inducción es eso, cómo, o sea, para no hacer un ingreso a la organización, algo que sea traumático, la inducción que hace, acompaña, ¿sí? Y forma al trabajador en esos primeros días. Nada más de mi parte. Bueno. ¿Alguna consulta más, chicos? Acuérdense que cuando uno se incorpora a trabajar, ustedes mismos dijeron, tuvimos el proceso de inducción a través del SIU, los distintos profesores nos explicaron distintas situaciones, lo tuvieron, nadie les empezó a dar clase, no tuvimos mate 1, etcétera, el primer día, sino que tuvimos todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando se incorpora personal a la organización o se rota dentro de la organización, siempre vamos a tener este proceso de aprendizaje del saber cómo se hacen las cosas para lograr los resultados, ¿no? Primero desde un punto de vista teórico y después desde un punto de vista práctico. ¿Alguna consulta más? ¿Sí? Samir hace una pregunta. ¿Podría ser, por ejemplo, un gerente de personal del área de las personas ingresantes quien sea padrino?
¿Le A querés ver. contestar vos o le contesto yo? No sé. El gerente de personal va a recibir a las personas estas. Estamos hablando de este caso en concreto, ¿sí? Estamos hablando de 2 auxiliares que se van a incorporar a esta empresa de ómnibus. El gerente de personal recibe a estas 2 personas, le da la bienvenida a la organización, le indica algunos puntos determinados, como que se les va a hacer un contrato, cuáles son les indica cuáles son sus derechos y sus obligaciones, y quizás incluso las pueda derivar a las 2 personas nuevas seleccionadas con un auxiliar en la misma área de recursos humanos, que va a ser quien le pida toda la documentación para legajos, etc. ¿Sí? Lo puede recibir gerente de recursos humanos, lo puede derivar con un auxiliar de la misma área, es decir, de la misma, del mismo departamento de recursos humanos, y a partir de allí ya se lo deriva a el área específica de trabajo con su jefe directo, y el jefe directo a su vez va a indicar quién va a ser la persona que sea el referente o el padrino de las personas que se están incorporando, ¿sí? Entonces vamos a tener muchas personas en el caminito de quien se está incorporando a la organización, para darle esa bienvenida, para generar ese espíritu de que se sienta confortable dentro de nuevo ambiente laboral. Así que sí puede ser excelente. Yo pensaba, ¿no? Con respecto, creo que a lo que preguntaba Samir, que el padrino, mientras tanto, está trabajando y el nuevo empleado lo está observando, cómo hace el trabajo. Y después, cuando el nuevo empleado empieza a trabajar, el padrino lo está observando. Imagínate que si el gerente de personal tuviese que dejar su trabajo de gerente para ser padrino de una azafata que va en un micro, sería una barbaridad, ¿sí? Bueno, y después tenemos una última pregunta, Graciela, con respecto al punto 3. Dice así, en el punto 3, ¿hay que dar información sobre el responsable de la inducción o hay que dar un nombre al azar? ¿Quién cumplirá el deber de hacer eso? No entendí bien la consigna. Chicos, información. Estamos hablando, a ver, si ustedes dan un nombre al azar, no entendimos nada. Información. ¿Quién será el responsable de la inducción, no? La inducción al principio, ¿quién lo recibe? La inducción cómo sigue, y la inducción final, que va a ser la más larga, que va a ser el instructor, el padrino, ¿quién va a ser? Su compañero de trabajo, su par, qué información le va a brindar, cómo le va a enseñar, todo eso tenemos que detallar acá. ¿Sí? Indicar quién va a ser el responsable de la inducción. Va a haber varios responsables seguramente, o va a haber un solo responsable. Bien, nada más. Bueno, y les quería contar que hoy estamos en periodo de inducción acá, ¿no? Hablando de inducción, tenemos 2 profes incorporadas, que son Pamela Liendro y Jimena Noguera, y justamente estamos en el periodo de la inducción. Así que hoy les toca observar y después ya serán las observadas. Así que estamos con el periodo de inducción, chicas. Hoy acá en vivo y en directo estábamos con eso. ¿Alguna consulta más, alumnos, que quieran hacer? Recuerden que el próximo martes tienen que presentar el trabajo práctico número 4. Ya lo tienen habilitado en plataforma, ya plataforma se puede leer, ven todo. Seguramente 2 días se van a quedar sin plataforma. Un día voy a tratar de que sea el día viernes nada más. ¿Y esto por qué? Porque tenemos los exámenes finales, que no se pudieron tomar el día viernes por cortes de la plataforma Moodle. Y bueno, y se cayó todo el sistema de la universidad, pero van a quedar todo deshabilitado de plataforma los materiales. Entonces, lo único que va a quedar habilitado es para que ustedes hagan el práctico. Pero después se vuelve a habilitar. Así ¿Profe? que, ¿sí? ¿Esta parte de la bolilla está en el libro de Chiavenato? Está en Chiavenato, exactamente, inducción del personal.
lo tienen en los apuntes de cátedra y tienen el PowerPoint también colgado en la plataforma. ¿Alguna consulta más? La parte de la evaluación la tenemos, sí, por supuesto. ¿Cómo termina la inducción? ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo martes y manos a la obra. Mañana van a quedar colgados en algún momento la situación de cada uno de ustedes en la plataforma Moodle, ¿sí? A ver, acá están preguntando. Morales Izquierdo, ¿ustedes, profe, serían como el padrino en este caso? Claro, somos las madrinas, las hadas madrinas. No, sí. Mientras no nos digan que somos las brujas. A ver, las profes ya tuvieron que pasar el proceso de la selección. Primero el reclutamiento, ¿no? Se hizo la convocatoria, las profes se presentaron con sus currículum. Pasan el reclutamiento. Después pasa la etapa de la selección, que para ser docente es bastante particular, porque es una entrevista y una clase. ¿La clase hacia quién? Hacia el jurado, y simulando ellas que somos el jurado, alumnos. Y después, una vez que ya quedaron seleccionadas, se incorporan a la organización, en este caso a la cátedra, y comienza el proceso de la inducción. ¿Cuál es el proceso de la inducción? Justamente lo que estábamos haciendo ahora. Ellas nos observan cómo son las clases, cómo es la didáctica, qué es lo que se dice, si fuera en la presencialidad, si fuera en el aula también, cómo es la disposición, etcétera, cómo se trabaja en el aula, mi forma de trabajar en el aula, yo sé cuántos años que ya soy JTP, siempre es hacer en grupos, en equipo, los hago pasar a los chicos al pizarrón, que desarrollen, entonces se hacen clases muy divertidas, muy interactivas. Me charlan, no como acá, que no me charlan ustedes. Y bueno, sería otra la didáctica. Así que ellas están aprendiendo un poco cómo es la virtualidad, cómo es el manejo de las clases en la virtualidad. Así que ellas están observando, es verdad, observando, y después ya serán las observadas cuando ya se las habilite. Tenemos una preguntita más, Graciela. En la cátedra, el jefe de cátedra. ¿Sí? En el periodo, Estanislao la pregunta, ¿no? Dice, en el periodo de inducción, lo ideal sería que siempre sea la misma persona que haga las inducciones para las nuevas incorporaciones, o simplemente depende del caso y la organización. ¿Querés que le conteste? Ojo con esto, porque es común en las organizaciones, cuando se incorpora personal nuevo y sabemos que hay una persona que es muy capa enseñando, que es un libro abierto, que nos forma muy bien al personal, pero a veces se cansa de eso. Entonces tengamos 2 o 3 personas para hacer la inducción. En lo particular, a mí en una empresa que trabajé, yo tenía una persona así, y un día me dice, ya me agotaste con las inducciones, porque como que uno deja también, al explicar más despacio, al ser más pausado en las explicaciones y demás, deja de hacer su actividad propia, o la hace en un tiempo más extenso, y bueno, podemos llegar a ese conflicto interno. Entonces, ojo con eso. No siempre pongamos a la misma persona, tengamos varias personas que sean referentes de la inducción, ¿no? Sobre todo para puestos que rotan mucho a veces, ¿no? Porque cajeros de súper, por ejemplo, son puestos que a lo mejor rotan. Podemos volver a convocar a los mismos cajeros del periodo anterior de diciembre, pero a lo mejor ya están trabajando en otro lado, entonces tenemos que incorporar nuevas personas. Sí, no sé si vos querés agregar algo más, Adriana. No, tengo una pregunta más, estaba tratando de... Bueno, respecto a eso, lo que sí, a veces hay una parte de la inducción que puede ser explicar el organigrama, la misión, la visión y las cosas que son generales, ¿sí? Que puede estar siempre a cargo
de una misma persona, pero después recuerden que el padrino tiene que ser alguien que conoce ese trabajo, entonces el padrino seguramente va a tener que ser del sector al que vayan a trabajar estos nuevos empleados que se están incorporando. Y no, hay una pregunta que, a ver, espérame que se me corta la pregunta, sobre el trabajo práctico, en el periodo de inducción lo ideal sería, no, perdón, acá está. En lo que es la remuneración que le pagan en el periodo de prueba, el periodo de prueba, acuérdense que no es lo mismo que la inducción, la inducción está dentro del periodo de prueba, pero son dos cosas totalmente separadas. En lo que es la remuneración que le pagan en el periodo de prueba, ¿inventamos una cifra de la remuneración o de dónde podemos sacar esa información? A ver, chicos, no es necesario para la instancia del práctico. No nos metamos en camisa de 11 varas. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como profesores? Que ustedes sepan hacer el proceso. Es decir, desde que la persona se incorpora a la organización, quién la recibe, qué información le da, con quién la dirige para que siga el proceso de inducción, quién va a ser el referente o padrino, cómo va a seguir el proceso. A nosotros no nos interesa que ustedes nos digan cuánto va a ser o no va a ser la remuneración. Sí nos interesa que nos digan, a ver, la información que le va a dar el gerente de recursos humanos va a ser cuándo se cobra el salario, qué va a estar dentro de la escala de, no sé, acá en este caso de la UTA, supongamos, ¿no? Pero no me interesa para nada, no nos interesa que ustedes digan cuánto tienen que cobrar. Nosotros queremos que ustedes sepan cómo es el proceso de la inducción, y los invito a que primero, para hacer el práctico, lean la teoría, entiendan la teoría, y después se sienten a hacer el práctico. Y otra cosa más, otro consejo más que les doy. No nos autoengañemos, no nos autoengañemos. No vamos a internet, copiemos y peguemos, porque el día de mañana ustedes van a tener que resolver un caso como este, o como cualquier otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la teoría, y bueno, apelar a los conocimientos que fuimos adquiriendo. No nos autoengañemos, no copiemos, porque no nos lleva a ningún lado. Podemos llegar a aprobar quizás un parcial, un práctico, pero después al final se nos complejiza más. Elegimos esta carrera, la disfrutemos, no es algo que nos estén obligando a hacer. Así que eso, seamos sinceros con nosotros mismos. Qué mejor que ser sincero con uno mismo. Es una materia fácil. ¿Y esto por qué? Porque se ve mucha copia, pegue de internet. Así que bueno, eso tener en cuenta también. ¿Alguna otra consulta más que quieran hacer? Todo perfecto, gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos el próximo martes entonces. Martes, acuérdense, a las 8 de la noche se cierra la plataforma para presentar el trabajo práctico. Bueno, Muy gracias, bien. profe. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Buenas Hasta el noches. próximo Gracias, profe. martes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.